Aquí puede estar en alguna de las fotos mi mamá. ¿Es posible que en Chile haya niños robados durante la dictadura? Mi sospecha más clara es que puedo ser hija de detenida desaparecida. Comienzan a aplicarme electricidad diciendo, ya esta electricidad ahora es para la guagüita. ¿Qué límites inimaginables se cruzaron en la tortura a las prisioneras políticas en nuestro país? Se ponían así como en fila y eyaculaban en nuestros cuerpos, así desde la cabeza hasta abajo, muchos militares. Enfrentamos a quienes torturaron a mujeres embarazadas hasta hoy desaparecidas. Usted tiene antecedentes y que pueden ayudar a la familia, y que pueden ayudar a muchas familias para saber qué pasó con esa mujer que estaba esperando guagua, sufrió tortura. Usted fue testigo, recibió órdenes al respecto. ¿Y por qué no me puede repetir lo que declaró en la causa? Conocimos madres que parieron en prisión y otras que no han podido hacer su duelo. A lo mejor ella estaba viva. A lo mejor nunca murió. Hicimos preguntas que por años se callaron. ¿Tu mamá sabe quién la violó estando detenida? ¿Tú sabes quién es tu padre biológico? Y abrimos la puerta a una duda que se mezcla con la esperanza y el derecho a la verdad. ¿De esa investigación a usted le quedó la idea de que pudiese haber nacido algún hijo? Sí, me quedó la idea. Los hijos invisibles de la dictadura. En septiembre de 1976, una mujer llegó a este lugar a parir su primer hijo. Lo que sucedió sigue doliendo como si no hubiera pasado el tiempo. Hoy Susana necesita recordar para encontrar la verdad que le negaron cuando era solo una adolescente. Me tuve que sacar la ropa. Me tiraron a un catre campaña que tienen ellos, que es de fierro. Me amarraron los pies, los brazos. Me tiraron agua en el cuerpo y comenzaron a ponerme la corriente y a preguntarme por los yugoslavos. Y yo les decía que no tenía idea, que no los conocía, que no los conocía, que no los conocía. Susana tenía apenas 15 años cuando en febrero de 1974 los militares la sacaron de la casa de su madre en Puente Alto y la llevaron al regimiento Tacna. Nunca entendió por qué a ella, que ni siquiera había terminado el colegio, la acusaban de haber vendido información a unos supuestos yugoslavos. Sufrió golpes, aplicación de electricidad, un falso fusilamiento y todo tipo de abusos sexuales hasta que la trasladaron a la cárcel de mujeres. Llegué con mucha fiebre porque a todo esto igual me agarré una infección, una gonorrea bastante grande. He hecho producto de la violación, producto de palos que me metieron por la vagina, ratones que anduvieron por mi cuerpo. Entonces, no estaba bien, estaba con una gonorrea en realidad. Y después ellos no me quisieron violar más porque ellos dijeron que yo estaba pingá, que es la palabra que ellos usaron. A pesar de la brutalidad, no fueron las torturas físicas las que dejaron las peores cicatrices en Susana, sino un secreto que hoy por primera vez compartirá en público. Para mí es un tremendo dolor y que lo he llevado siempre oculto. Y nunca he tratado de sacarlo hasta ahora, pero mi dolor siempre está ahí. Mi culpabilidad siempre está. Como Susana, la gran mayoría de las más de 5.000 mujeres sobrevivientes de prisión política en Chile durante la dictadura sufrió agresiones sexuales. De ellas, 316 reconocieron haber sido violadas, según el primer informe Valech. En algunos casos, como el de Nieves Aires, las consecuencias fueron desoladoras. Se ponían así como en fila y eyaculaban en nuestros cuerpos, así desde la cabeza hasta abajo, muchos militares. Me obligaban a tener contacto bucal, sexo oral. Bueno, uno no quería, te impedía cerrar la boca, pero a golpetazo, a charchazo, todo eso, ellos te obligaban a hacerlo. Radicada en Nueva York, Nieves es una reconocida activista por los derechos de los inmigrantes y los trabajadores. Fue detenida en 1974 cuando era una joven militante del MIR.
Sufrió las peores aberraciones en el centro clandestino de Londres 38 y en el regimiento Tejas Verdes de San Antonio. Me metieron ratas vivas por la vagina. Me ubicaron como unos tubos así de plástico y me lo introdujeron por la vagina y ahí metían las ratas. Después de ahí vinieron los perros. Tenían perros amaestrados, le daban órdenes que cometían aberraciones sexuales con nuestro cuerpo, ¿ya? Yo lo sentía nomás, porque además te ponían cosas como que para que el perro comiera, lamiera, aquí y aquí, y en las partes más que ellos querían. Las agresiones que sufrió Nieves dejaron marcas más allá de lo psicológico. Yo quedé embarazada de las violaciones a las que fui sometida. Ellos consideraban a los que eran engendrados en tortura hijos de la patria. A los 3 meses de embarazo y aún estando detenida, Nieves tuvo un aborto y perdió ese hijo que esperaba. Y yo sé que hay varias mujeres que quedaron embarazadas y por muchos rollos de machismo, de prejuicio, qué sé yo, no hablaron o no denunciaron. ¿Qué habrá sido de esos niños? ¿Será posible que alguna de esas mujeres violadas por sus torturadores hayan entregado a sus hijos o se los hayan arrebatado? Nieves Aires no lo descarta. Yo creo que sí, que quedaron hijos de las torturas. No hay certeza de cuántos niños nacieron en Chile por violaciones ocurridas en centros de detención durante la dictadura. En la investigación para este programa pudimos confirmar 2 casos. Uno de ellos aceptó dar su testimonio, aunque resguardando su identidad. Es la hija de una mujer que fue detenida y violada en Linares. Es la hija de uno de los torturadores de su madre. A tu mamá la violaron primero en una comisaría, me dices tú, cuando tenía 15 años. Y luego en los otros lugares donde estuvo detenida, ¿también sufrió violaciones? Sí, sufrió violaciones y torturas sistemáticas. Eran violaciones grupales y también individuales. En el momento que ella ingresa a la escuela de artillería, un teniente le dice, esa negra es mía. Entonces inmediatamente la marcaban para que esa persona pudiera abusar de ella primero y luego los que venían más atrás. ¿Tu mamá sabe quién la violó estando detenida? ¿Tú sabes quién es tu padre biológico? No, porque era un grupo de personas. Entonces, finalmente, por supuesto, mi mamá tiene ciertas sospechas, pero no hay nada claro. ¿Tú nunca has querido saber? Oh, Consuelo, es difícil. De hecho, yo me enteré a escondidas. Mi mamá, cuando tenía alrededor de 14 años, estaba conversando en el baño, escondida. Estaba hablando a la vicaría. Y ahí ella dice, yo tengo una hija producto de violaciones. Y me doy cuenta que de la que está hablando es de mí. Mi mamá ve en mí su peor momento. Y lo vive a diario. Cuando me ve, cuando me recuerda, probablemente tengo gestos, tengo parecidos físicos, no lo sé, con alguna de esas personas. Y es tremendo, es tremendo. Y por otro lado, porque cuando pienso en esa persona, no quiero tener malos sentimientos hacia él. ¿Por qué tu mamá no te abortó o no te entregó? Porque mi mamá es fuerte, Consuelo. Es muy fuerte. Decidió mantenerme y quererme. Finalmente, el acto de amor de mi mamá es tremendo. Tener un hijo contra viento y marea, incluso en las peores circunstancias, es lo que soñaba también Susana en el verano del 76. Ya en libertad y habiendo sobrevivido las peores torturas, se enamoró del joven mirista Gabriel Guerrero Carrillo y quedó embarazada. Tenía 17 años. Él se puso muy contento y él le dice a sus papás que yo estoy embarazada y que por favor me cuiden y que le den el apellido a su hijo o hija y que lo protejan por si él no está cuando nazca la guagua. Los temores de Gabriel resultaron fundados. En mayo de 1976 cayó detenido.
La casa de Susana fue allanada, comenzaron a seguirla y un día, teniendo más de 7 meses de embarazo, un hombre la empujó, botándola de una micro. Ese violento incidente desencadenó la mayor tragedia de su vida. En el consultorio me dijeron que se me había roto la bolsa de agua y yo lo único que le decía es si mi guagüita estaba viva. Y ella me decía, sí, si está viva, tu guagüita está viva y si tu guagüita se puede salvar, me decía. Y en ambulancia me llevaron inmediatamente al hospital Barros Luco. Y en el hospital, cuando llego, lo primero que me dicen es si yo me había hecho un aborto. Entonces yo le dije que no me había hecho ningún aborto porque yo quería esta guagua y que por favor me la salvaran porque era lo único que me quedaba de mi compañero que estaba detenido, desaparecido. Y de repente se llenó mi cama de gente. Y yo no sé, médicos, no sé, no eran médicos, no sé si eran médicos, no eran médicos. Una pura enfermera, no sé si era enfermera o no enfermera, en realidad estuve todo el día, toda la noche y ellos vigilando, digamos, ahí. Me vinieron los dolores y me llevaron al pabellón, pero era una sala sola. Yo siento cuando nace mi guagua y nació llorando, o sea, mi guagua lloró harto rato. ¿Nunca te la pasaron? No, no me la mostraron. No me la mostraron ni me la pasaron. ¿Te dijeron si había nacido bien al comienzo? Sí, ellos dijeron está bien. Está bien, está bien. ¿Y tú la escuchabas llorar? Y yo la escuché llorar. Y después viene una auxiliar, que ni siquiera era matrona, ni doctor, ni nada, y me dice, tu guagua murió. Así que vístete y ándate a tu casa. Sola, asustada y vulnerable, Susana no se atrevió a exigir que le mostraran el cuerpo de su guagua. El miedo me invadió. Yo vi unos focos grandes y yo lo único que pensaba es que me iban a torturar. Que tenía que salir arrancando. Lo que Susana no sabía era que su paso por el hospital sería borrado de todo registro. Como a los 2 días después volví y no había ningún archivo de nada. ¿En el hospital? Nunca estuve en el hospital. ¿En el Barros Luco? Entonces, siempre me he sentido culpable de esto. ¿De no haberte quedado? De no haberme quedado, de no haber pedido a mi hija. Lo único que me dijeron que era niña. Siento que la dejé como desamparada, a lo mejor ella estaba viva. A lo mejor nunca murió. El caso de Susana está siendo investigado por el ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, en el marco de una serie de denuncias por adopciones irregulares. ¿Podría ser que la hija de Susana efectivamente haya nacido? ¿Podrían habérsela quitado para torturar a su pareja o para entregarla a otra familia, como tantas veces ocurrió en Argentina durante su dictadura? La noche de Buenos Aires no descansa y en un lluvioso sábado de primavera el público desafía el mal tiempo para ver a un artista de fama súbita. ¿Conoces la música de Ignacio? Conozco un poco, pero a partir de que se descubrió su identidad. En realidad no conozco mucho su música porque recién comienza a difundirse, pero me parece que es un evento político también, por eso quiero estar presente. Y bueno, para nosotros es algo muy significativo. Imagínate que tantos años de lucha, yo creo que lo potencia y hace que todo sea más lindo aún. Los que tienen entrada vayan pasando, por favor. El ex Teatro Apolo de la capital argentina está lleno de personas que llegaron a escuchar a un compositor de jazz que hasta hace 4 meses era prácticamente un desconocido.
Yo vivía feliz hasta que el día de mi cumpleaños, justo el 2 de junio, por una circunstancia extraña pero particular, llegó a mí la noticia de que era adoptado y yo, bueno, ahí a los días hablé con mis padres y les pregunté, ellos me dijeron que sí, mandé los papeles a abuelas. Luego de eso me llamaron para ver si me quería hacer la extracción de sangre para comprobar, a ver si era cierto, y a los pocos días de haberme hecho la extracción me llaman para decirme el resultado, y de ahí para adelante todo ya es historia pública. Todo muy rápido. Hace unos días, 2 días que sé quién soy, o sé quién de verdad soy, o sé quién no era, o no sé, o algo de eso. Y la historia es que el pasado 5 de agosto, Argentina y el mundo supieron que Ignacio Urban era en realidad Guido Montoya Carlotto, hijo de Laura Carlotto y nieto de Estela, la emblemática abuela que encabeza en Argentina la búsqueda de los niños robados por la dictadura. Cada semana durante los últimos 37 años, este lugar, la Plaza de Mayo, frente al Palacio de Gobierno de Argentina, ha sido el espacio de protesta donde un grupo de mujeres valientes ha exigido conocer el destino de sus hijos y nietos desaparecidos en dictadura. Por mucho tiempo, estas madres y abuelas las tildaron de locas, hasta que su perseverancia rindió frutos. Acá. Estas viejas locas andan acá molestando. Entonces, y la policía decía, estas viejas locas se van a cansar. Y no se cansaron. El día que se cansen no vienen más a molestar. Buscarita Roa es dirigente de Abuelas. Además, es chilena. Su hijo José, también nacido en nuestro país, y su nuera Gertrudis son parte de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina. Por más de 20 años buscó a su nieta, uno de los 500 niños que se estima fueron arrebatados a sus padres, a quienes detuvieron y asesinaron. De los que ya han sido ubicados, 5 son hijos de chilenos. En muchos casos, los menores de edad fueron entregados a familias de militares implicados en violaciones a los derechos humanos. El coronel Seferino Landa, con su esposa, no podían tener hijos porque ya eran mayores, y la llevaron a la niña, la sacaron del centro clandestino El Olimpo, donde estaba mi hijo y donde estaba mi nuera, y se la llevaron a su casa, cambiándole su fecha de nacimiento, su nombre, borrándole su identidad. Mi nieta se llamaba Claudia Victoria Poblete Lassic. Se terminó llamando Mercedes Beatriz Landa Moreira. Y se crió hasta los 21 años, con ese matrimonio que la apropió. Por eso el juicio que nosotros hicimos en el 2001 fue por la apropiación ilícita. Fue el primer juicio oral y público que se hizo acá en Argentina por apropiación de un menor. Para el nieto de Estela de Carlotto, en cambio, recuperar su verdadera identidad ha sido menos traumático. Él confía en que sus padres adoptivos, a quienes quiere y respeta, no fueron cómplices conscientes de su apropiación, ni menos de la muerte de sus padres biológicos. Trabajaron horas extras, hicieron lo que había que hacer para que yo estudiara. Así que, y ese estudio tuvo como fruto algo que hubiera sido muy parecido, que estimo yo, a lo que hubieran querido mis viejos biológicos, ¿no? Como que, bueno, hace música, hace voz, divertite, sé una buena gente, comprometete socialmente. Entonces, por eso que en mi caso hay de las dos cosas. Yo no tuve que reconstruir nada, ¿viste? Yo no siento que tengo una identidad nueva, no, tengo la que ya tenía y a la cual se le suman un montón de cosas hermosas y verdades además, y la verdad siempre está bien. Si al comienzo las abuelas buscaban niños, con el tiempo sus campañas se dirigieron directamente a los adultos en que se habían convertido sus nietos. Acércate, abuelas. Hace 10 mundiales que te estamos buscando.
El proceso de recuperar la identidad se facilita con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que contiene información de todas las familias con integrantes detenidos desaparecidos. Además, si hay sospecha de una adopción ilegal, es obligatorio someterse a la prueba de ADN. La verdad mía no es solo mía, es la verdad de un montón de gente. Y la verdad nuestra, de los nietos, de las restituciones, de las reparaciones que se hagan socialmente, tiene que ver con una construcción social que nos va a llevar a ser mejores como sociedad. Entonces ahí uno tiene un compromiso doble, porque no solamente encuentro la verdad para sentirme bien, sino encuentro la verdad para sanar algo de lo que pasa. No es por uno solamente. Claro, tal cual. Hasta la fecha, las abuelas de Plaza de Mayo cuentan 116 nietos recuperados, víctimas de una política estatal masiva de apropiación de niños en Argentina. En Chile no la hubo en esos términos, pero no se puede descartar casos aislados, ni tampoco que hijos de detenidos desaparecidos en Argentina hayan llegado a familias chilenas, tal como ocurrió aquí en Valparaíso con los hermanos Julien. Anatol Larrabeiti es abogado y fiscal. Busca hacer justicia como la que no existió para él por mucho tiempo. Tenía 4 años cuando junto a su hermana Victoria, de apenas 1 y medio, fue abandonado en la Plaza O'Higgins del Puerto. Era noviembre de 1976. Nos dejan en la mañana. Nos ve el dueño de unos juegos mecánicos que había en ese tiempo ahí. Mucho rato solos, siempre tomados de la mano. Le parece extraño. Nos sube a los juegos, esperando que lleguen los padres. Pasan las horas y eso no es así, y llama a Carabineros. Y Carabineros de ahí, locales del sector, llegan y hacen el tratamiento de rigor con 2 menores abandonados. Pero no se trataba de cualquier pareja de hermanos, sino de sobrevivientes de una experiencia límite. Anatol y Victoria fueron testigos del violento operativo en que fueron capturados sus padres, jóvenes uruguayos de izquierda, por ese tiempo clandestinos en Buenos Aires. Sí recuerdo después cuando nos alejamos y veo a mis padres en el piso apuntados, con las piernas y las manos abiertas, boca abajo. Debería estar muerto según los relatos de la época de mi padre en ese minuto, pero estaban en esa posición y siendo apuntados por una persona así uniformada con una metralleta, y yo miro hacia atrás y lo veo. Esa es la última imagen que tiene de sus papás biológicos, que continúan desaparecidos. Los pequeños hermanos Julien fueron secuestrados y llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti en Buenos Aires. Luego los trasladaron a Uruguay y finalmente a nuestro país. Recuerdo el avión, recuerdo la cordillera cuando íbamos pasando. Recuerdo haber pedido permiso para ir a la cabina, porque quería ver, y como era un avión pequeño, me permiten, y veo el manubrio del avión, que era extraño, porque no era un manubrio como de completo, sino que era solamente el comando. Y todo eso después sirvió en juicios en los cuales hemos atestiguado y cosas por el estilo. Quizás algo salió mal, porque es muy extraño que nos hayan llegado y dejado en una plaza pública. Es muy público, es como que deja mucho cabo suelto. Y el resto es porque se les ocurrió. Eso quizás no lo sepamos nunca. Y finalmente terminamos en ese centro de menores y a la final llegada de la casa de nuestros padres chilenos. Una pareja sin hijos, la del médico Jesús Larrabeiti y la parvularia Silvia Yáñez, los acogió en su hogar, sin saber cuál era la verdadera historia de los hermanos, probables víctimas de la Operación Cóndor, que coordinó a los servicios de seguridad de las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80. O sea, alguna ocasión que yo encontraba, le hacía preguntas a él. ¿Qué le preguntaba? Por ejemplo, un día que estaba pintando en la uña, entonces un día me dice, ay, mi mamá tenía uno igual. Entonces yo le dije, ya, y se pintaba las uñas, ya. ¿Y cómo era la mamá? ¿Cómo se llamaba? Y él no contestaba, no. Pero él lo que más siempre protegió es que Victoria no se enterara también.
siempre decía que la niña no sepa. Los hermanos fueron creciendo junto a sus nuevos padres chilenos sin imaginar que en Uruguay su familia biológica los buscaba desesperadamente. Por casualidad, una chilena que los había conocido en el hogar de menores de Valparaíso vio una foto de los niños publicada en Venezuela y dio la pista sobre su paradero. De improviso, la verdadera abuela paterna llegó a Chile a reclamarlos. Lo lógico es que yo me los traiga, hace 3 años que los estoy buscando y es lo único que me queda. No sé nada de ellos, espero que todos me ayuden a encontrarlos. Ellos pensaban que en ese momento nosotros íbamos a decirles, aquí están los niños, llévenselos. Pero es difícil. Yo le dije, no se puede. Hay sentimientos. Hay una vida que hemos vivido juntos. No es un objeto, los niños no son un objeto. Finalmente, ambas familias acordaron que los niños se quedarían en Chile, pero visitando a sus parientes de Uruguay. Anatol y Victoria debieron aprender quiénes eran y reconciliarse con su historia. Yo preguntaba cosas como cómo era el tono de voz, cómo caminaban, qué ropa usaban, qué música escuchaban, qué películas veían, cómo se conocieron. Entonces eso fue muy bello, porque era salir un poco del horror y ver la humanidad. Con sus pros y sus contras. Un papá y una mamá. O una pareja antes de nosotros. Y eso me sanó un poco. Fue bastante bueno. Recuperar un poco de identidad, un poco de memoria. Unidas por el azar de la brutalidad política, las familias Julien de Uruguay y Larrabeiti de Chile lograron forjar un lazo de respeto y cariño, incluso más allá de la muerte. Acá tengo una foto de Victoria, conmigo, que la deben haber tomado en Argentina. Acá le faltan un pedacito que estaba mi hermano, que es una foto más grande. Parece que en este marco no ocupo, ¿ah? Pero... ¿Qué siente usted, señora Silvia, cuando ve esa foto? Le doy gracias. Pues, ¿cuánto se llama? Bueno, lamento que ella no se pueda encontrar, pero siento mucho cariño por ella. Siento una conexión muy... Porque yo digo que, mire, si los niños llegaron a nosotros, se quedaron con nosotros, fue porque sus padres algo tuvieron que intervenir. Han pasado 38 años desde que mataron a sus padres, los arrancaron de su país y los abandonaron en Chile. Hoy, ya adultos y con hijos, Anatol y Victoria entienden la importancia de su historia desde lo personal y también lo colectivo. Nos topamos con una familia herida, pero al mismo tiempo muy contenta con este reencuentro. Es como que las ganas de vivir les volvieron. Es como, aquí están los hijos de mi hermano, aquí están los hijos de mi hijo. Y eso empezó a generar todo un revuelo, todo un movimiento allá también. De empezar a otra familia a decir, ok, podemos capaz que encontramos a nuestros hijos con sus hijos. Y empezó este tema de más gente a unirse a un fin común, de empezar una búsqueda, de que era posible encontrar nietos o a los hijos o a los cuerpos. Una búsqueda de niños que también hace sentido en Chile, donde hay detenidas desaparecidas embarazadas y donde consta que eran posibles los partos en cautiverio. De hecho, al menos 15 niños nacieron cuando sus madres estaban presas. Isabel Plaza fue una de esas guaguas. Su mamá estaba embarazada de 7 meses cuando en febrero de 1975 fue llevada a la Villa Grimaldi, el centro clandestino de detención donde murieron 236 personas. El último mes de mi gestación, los últimos 2 meses, hubo un hito primordial. Es que a mi mamá la raptaron en la calle. Y yo, que soy mamá, intento imaginarme lo que es que tú vayas en la calle y que se acerquen un montón de personas, te pongan una capucha y te tiren a un auto y que tú grites y nadie te vaya a ayudar y que además tú sepas que nadie te va a ayudar. Y me
decir me estremece me suena hasta poético, ¿sabes? Entonces lo digo y claro, parece que estuviera hablando de otra persona, pero es que era yo. Yo tuve un momento de terror y fue cuando me apañaron, cuando me detuvieron y me arrastraron a un auto y mi pensamiento fue, aquí yo pierdo a mi hija. Esto fue en Santa Elena con Coquimbo y me arrastraron y me subieron a un auto. Y se asoma este hombre y dice al cuartel con ella. ¿Tu embarazo era evidente? ¿Cómo era? Mi embarazo era evidente. Rosa estuvo todo febrero del 75 en Villa Grimaldi, con los ojos vendados, durmiendo en el suelo, gran parte del tiempo encerrada en celdas sin ventanas, mientras Isabel crecía en su vientre. Es muy difícil explicar que te acompañe una pena que no logras describir. Yo siempre supe que estuve en la guata de mi mamá y que mi mamá había estado preso. Pero me llevó mucho tiempo entender lo que eso había significado para mí. Hasta el día de hoy, Rosa no se explica por qué no sufrió mayores torturas físicas en Villa Grimaldi. Pudo seguir adelante con su embarazo y tener a su hija, vigilada por carabineros en el Hospital Sotero del Río. Luego ambas fueron expulsadas del país. La historia fue muy distinta para otra joven mirista también detenida en la Grimaldi. Me torturan la primera noche y yo digo que yo estoy embarazada. Y ellos me torturan igual, pero, o sea, me dan muchos golpes, me ponen mucha electricidad. ¿De cuánto estabas? Estaba más de 2 meses, como 2 meses y medio. Alrededor de eso. ¿Tu primera guagua? Mi primera guagua, sí. Primera guagua. Era septiembre de 1975 y para Cecilia aún no llegaba lo peor. Fue testigo de las torturas que sufrió su marido. La golpearon, la colgaron y le terminaron quitando lo que más quería en el mundo. Comienzan a aplicarme electricidad diciendo, ya esta electricidad ahora es para la guaguita. Y lo hacían específicamente para la guagua, diciéndolo así, con esas palabras. Cuando tú decías que decían esto es para la guaguita, ¿era electricidad en tus genitales? Sí. Uno no puede proteger a su hijo, no puede defender, no puede pelear, no puede hacer nada de lo que uno quisiera hacer, ni arrancar, ni nada. No es posible describir el dolor y la impotencia. ¿Tú perdiste tu guagua en la Villa Grimaldi? En la Villa Grimaldi perdí la guagua. Vi quién estaba manejando las máquinas y era Romo. Estaba en este catre y con la venda y uno logra ver acá por acá. Entonces él estaba como a una altura en que yo pude ver cómo él lo hacía y cómo él se movía era una locura, no sé. Y yo decía, ¿cómo puede haber en la sociedad gente que, digamos, y los que estaban alrededor lo mismo? ¿Cómo puede haber en esta sociedad? Y las hay. Y hay algunos de ellos que todavía están libres y otros que mandaron a hacer esto. Ya, pero esa gente está en nuestra sociedad. La gente que hizo esto. A la fecha, alrededor de 280 personas cumplen condena en Chile por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Muchos otros aún no han enfrentado a la justicia. Esta mujer, por ejemplo, recién en junio pasado fue acusada por uno de los delitos que cometió. Señora María Angélica, buenas tardes, disculpe que la moleste. Soy de Televisión Nacional y estoy haciendo un reportaje para saber qué pasó con la señora Reinalda Pereira en el cuartel Simón Bolívar, donde usted trabajó el año 76. Yo sé, pero usted trabajó ahí. ¿Por qué no me cuenta lo que declaró en la causa? Si usted sabe, ¿para qué? Pero es que quisiera que me lo contara. Ya, por favor, déjate
quiere molestar, ¿ya? No la estoy molestando, señora, solo le estoy preguntando. Usted declaró que estuvo ahí y que le dieron una orden de sujetarla cuando la estaban torturando. ¿Me podría contar de eso? Chao nomás. María Angélica Guerrero, 65 años, es suboficial de ejército en retiro y ex agente de la DINA. Se entrenó en Tejas Verdes y luego fue destinada a Simón Bolívar, un centro de detención cuya existencia se desconocía hasta hace 7 años porque ningún detenido salió vivo de allí. La abordamos para preguntarle por Reinalda del Carmen Pereira, llevada a ese cuartel en diciembre del 76 con 5 meses de embarazo y desaparecida desde entonces. Pero usted estuvo cuando Reinalda Pereira, que estaba embarazada, fue torturada en el cuartel Simón Bolívar. Es importante, ella está embarazada y estamos tratando de hacer un reportaje sobre qué pasó con esos hijos. ¿Usted sabe qué pasó con ella? Angélica Guerrero no está dispuesta a repetir en cámara los horrores que admitió hace 7 años ante el tribunal. Recuerdo haber presenciado en ese cuartel el interrogatorio de una mujer detenida, la cual estaba embarazada y cuyo nombre era Reinalda Pereira. Me ordenaron que le tomara una pierna mientras ellos le ponían corriente y le pegaban. Otro agente de la DINA, Eduardo Alejandro Ollarse, declaró en la misma causa y entrega más antecedentes sobre lo que sucedió en Simón Bolívar con Reinalda del Carmen y el hijo o hija que esperaba. Ordenaron que la llevaran al gimnasio. Ella estaba muy mal. Fue desnudada ya y en ese lugar Gladys Calderón le aplicó la inyección. La detenida empezó a quedarse dormida y como estaba desnuda, podía apreciarse bien que su corazón le saltaba. Una vez que murió, pude ver que el agente Claudio Pacheco comenzó a borrarle las huellas digitales con un soplete. Los cuerpos de los detenidos de Simón Bolívar fueron puestos en sacos y la propia Angélica Guerrero ayudó a llevar algunos a unas cuevas en Lonquén. Usted estuvo en el cuartel Simón Bolívar. ¿Y por qué no me puede repetir lo que declaró en la causa? Pero no es lo mismo. No importa. ¿No le importa que una mujer que estaba embarazada perdió la vida y que usted puede tener antecedentes al respecto de qué pasó con ese hijo? Pero usted declaró que durante esas torturas a usted le dieron una orden de sujetarla. ¿Me podría contar sobre eso? Usted tiene antecedentes y que pueden ayudar a la familia y que pueden ayudar a muchas familias para saber qué pasó con esa mujer que estaba esperando guagua, sufrió tortura. Usted fue testigo, recibió órdenes al respecto. ¿Por qué no lo puede decir? ¿Por qué no da la cara? Reinalda del Carmen Pereira, sin embargo, continúa desaparecida. También otras 9 mujeres que esperaban hijos al momento de su detención. Fueron capturadas entre abril del 74 y enero del 77. La menor tenía 20 años, la mayor 29, y sus embarazos iban de los 3 a los 8 meses. El posible destino de sus hijos es investigado por el ministro de la Corte de Apelaciones, Leopoldo Llanos, aunque sin resultados positivos hasta la fecha. La doctora Paz Rojas fue la primera que recopiló estos casos en el libro Todas íbamos a ser reinas, a fines de los años 80. A través del testimonio de familiares, reconstruyó sus historias y dejó planteada la pregunta que ronda en el aire hasta el día de hoy. ¿De esa investigación a usted le quedó la idea de que pudiese haber nacido algún hijo? Sí, me quedó la idea, pero no lo puedo asegurar. No hubo, la que estaba de más meses era la Michelle, ¿no? Las demás eran 3, 4, 5 meses alguna. Sí, puede alguno haber nacido. Pero ¿cómo lo comprobamos? Muy poca gente yo he conocido como ella. Si fuese católica diría, fue un ángel que pasó. Pero como no soy católica. María Peña tiene 80 años y así recuerda a Michelle, su sobrina desaparecida desde junio de 1975. No, lo que ella tenía, si tú le decías, oye, qué lindo esto, ay, espérate, me la saco y te la doy. No, era extrema, de bondadosa. Michelle Peña estudiaba ingeniería eléctrica en la Universidad Técnica del Estado y militaba en el Partido Socialista.
Marisol Bravo la conoció en el trabajo partidario poco antes del golpe. Una mujer muy inteligente, pero a la vez gozadora de la vida. Ella era muy simpática, era muy pinchadora. Y la tontera que hizo, eso sí que yo lo encuentro, ella que se decía combatiente, de haberse embarazado. Eso fue la tontera más grande que hizo. Porque a lo mejor si no hubiese estado embarazada, bueno, sí, la habrían torturado. Pero a lo mejor no se habría muerto. Luego del golpe, Michelle pasó a la clandestinidad junto a su pareja, el dirigente socialista Ricardo Lagos Salinas. A mediados del 75, el cerco ya se cerraba sobre ambos y toda la cúpula del partido. En ese tiempo, Marisol recibió varias veces la visita de su amiga, ya embarazada. Una vez fue en invierno y estaba asustada. Y me dijo que si algo le pasaba a ella, si yo podía cuidar su guagua. Y esa fue la última vez que la vi. Porque a la semana cayó, más o menos. Alrededor del 25 de junio de 1975, cuando fue detenida aquí en la Villa Japón del sector Las Rejas de la capital, Michelle Peña tenía más de 8 meses de embarazo. Por eso, si alguno de los hijos de las desaparecidas embarazadas nació, el más probable sería el de ella. En la investigación judicial de su caso, se establece que Michelle fue llevada a Villa Grimaldi. En la causa, un enfermero del ejército, Vicente Amable Álvarez, declaró que en una clínica de la DINA vio a una mujer que podría haber sido ella. Recuerdo otro episodio de una mujer que llegó detenida a la clínica Santa Lucía en estado de gravidez, a punto de tener un bebé. Recuerdo que fue atendida por algún médico. A la paciente se la llevaron, presumo que a algún hospital, porque no teníamos matrona. Isabel Romero, hoy radicada en Europa, es de las pocas personas que estuvo con Michelle Peña en Villa Grimaldi, por lo que esta le contó, no cree que su guagua haya sobrevivido. Me explicó que ella era Michelle Peña, que seguramente la iban a matar, que yo tenía que contarle al mundo lo que le habían hecho, que si yo me salvaba, contar a su madre que le había matado a su hijo, que le habían matado a su hijo en la tortura. Si el hijo de Michelle murió o la hicieron creer que estaba muerto, nunca se ha sabido, como tampoco de qué manera terminó sus días la joven socialista cuyos restos nunca han sido encontrados. Aún así, su amiga Marisol cree que lo improbable es posible. Yo espero que la gente que vea este programa, que escuche, o sea, que a lo mejor hay un joven que piense, ¿y si yo fuera el hijo? Que se mirara en la Michelle y se mirara en Ricardo. No sé. Tengo esperanza. Aquí puede estar en alguna de las fotos mi mamá. Igual siempre tuve la esperanza de que estuviera viva. Ana María Luna busca alguna pista, algún rasgo familiar entre los retratos de los detenidos desaparecidos. Ana María es adoptada y lleva 4 años tratando de hacer calzar las piezas en el puzzle de su pasado. Mi sospecha más clara es que puedo ser hija de detenida desaparecida. Eso es lo que pienso yo, que mi mamá no está viva. Ana María fue abandonada en 1976 en el hospital militar a los pocos meses de vida. Su madre, que era auxiliar en el recinto, se encariñó con ella y logró quedarse con su custodia. Mi mamá dice que yo ingresé al hospital como Ana María, o sea, NN, apellido NN. No venía con nombre mamá ni papá. Ana
Ana María llevó su caso a la justicia y pudo contrastar su ADN con el de las 10 detenidas desaparecidas embarazadas. Los resultados no fueron positivos. Sin embargo, la investigación del ministro Leopoldo Llanos ha revelado aristas sorprendentes sobre su origen. Empezaron a buscar los papeles de nacimiento, las actas, todo eso, y entre medio porque fue en San Miguel esto, entre medio de todos los papeles salió esa acta que firma Hernán Valle Zapata como posible papá. Y en el casillero donde sale la madre dice no comparece. Hernán Valle Zapata, el hombre que aparece inscribiendo a Ana María como su hija natural a los 6 meses de nacida para después entregarla en el hospital militar, era teniente del ejército y trabajaba en la DINA. Los 2 testigos de la inscripción también colaboraban con la Dirección de Inteligencia. Como vemos en esta hoja de vida, el teniente Valle Zapata, fallecido en 1984, era cercano al general Manuel Contreras, quien de puño y letra lo felicita por su inteligencia despierta e iniciativa vivaz. Yo cuando llegué al hospital militar, llegué con desnutrición aguda. O sea, tenía 3 meses y pesaba 1 kilo. Entonces, ¿qué me pudo haber alimentado tan mal una persona que está en algún calabozo? Que yo pienso que así es la historia. Intentando resolver el misterio sobre los padres biológicos de Ana María, llegamos hasta la calle Historiador Vasari, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Según la inscripción del registro civil, Ana María no nació en un hospital, sino que en esta casa. Golpeamos puertas preguntando si alguien en el barrio recordaba la historia de un parto y una niña nacida en 1976. Nadie sabía nada, hasta que una vecina hizo memoria. ¡Aló! La señora Erika nos contó de una misteriosa familia que vivió en el número 5094 con una abuela, un hombre que dicen en el barrio era de la DINA y una joven que tuvo allí a sus hijas en los años 70. Ella las tenía y se desaparecía. Se la atendía la abuela en el parto. O sea, ella no vivía acá. Venía así de vez en cuando y cuando llegaba a venir era porque estaba embarazada. Un día a la familia se le perdió el rastro. Erika no recuerda sus nombres, pero sí un episodio y un dato revelador. Estaba totalmente abandonada esa familia, por eso yo le dije, préstame la guagua, yo la bañé, le cambié ropita, yo estaba criando también. ¿Se acuerda el nombre de la guagua? Y María Inés parece que le habían puesto, más no sé. El relato aún estaba incompleto y los nombres no coincidían. Sin embargo, días después de esta conversación, accedimos a un documento hasta hoy desconocido sobre el caso de Ana María. Es este certificado de la Clínica London de la DINA, fechado en noviembre de 1976. En él se pide trasladar a la hija del teniente Valle Zapata al hospital militar por su estado de desnutrición. El nombre de la niña no es Ana María, sino María Inés, tal como lo recordaba la vecina. Yo digo, si ha pasado tanto tiempo, si ya tengo 38, ¿qué es lo que ocultan tanto? Si ya el caballero ya no está, si fue mi papá ya no está vivo. ¿Qué es lo que, no sé, qué les impide tanto a decirle a un ser humano, oye, tu mamá fue esta persona, esta ya no está viva, ya listo? ¿Qué voy a hacer ahora? No la voy a traer de nuevo a la vida, si está muerta. Si está viva y no quiere saber nada de mí, voy a seguir mi vida, pero por lo menos cerrar el capítulo. ¿Dónde está su madre? ¿Acaso Hernán Valle Zapata fue su padre o fue su abuelo? Y si no es así, ¿por qué la reconoció para luego entregarla? Ana María no logra saber la verdad porque toda la familia del fallecido teniente se fue de Chile, incluyendo otra hija que adoptó de madre desconocida el año 75. En medio de la incertidumbre, la única certeza de Ana María es la facilidad con que la DINA pudo manejar el destino de tantos chilenos, incluida ella misma. Pero ellos hacían y deshacían, no, si eso está claro. Y todo dentro del mismo núcleo de la DINA, o sea, ya, si hay doctor, sí, acá tenemos un doctor de la DINA, ya, aquí tenemos quien puede transcribir, quien puede... Todo es un círculo entre ellos. Sin rendirse, Ana María sigue buscando a su madre.
tal como lo hace Susana con la hija que nunca le entregaron en el hospital Barros Luco. Recorrí todo el hospital, fui a la maternidad, hablé con la asistente social. Me dijo, pero es que aquí no hay registros que tú estuviste aquí, no hay. Solamente el del consultorio, pero el consultorio no sé, pues a lo mejor te hiciste un aborto. Entonces me trataron como loca, en el fondo como que yo estaba loca y yo estaba loca nomás, pues, o sea, no había nada. Ahora que su caso está en la justicia, Susana se tomó una muestra de sangre. Así su información genética se podrá contrastar en caso de que aparezca la mujer de 38 años, que sería su hija si estuviera viva. En Chile, para identificar eventuales hijos de víctimas de la dictadura, todos los casos deben estar en tribunales. Y aunque existe un banco de ADN de familiares de detenidos desaparecidos a cargo del Servicio Médico Legal, aún hay aspectos que mejorar para avanzar en la búsqueda de la verdad. Si uno pensara en secuestros de niños o en niños apropiados, y si uno piensa en el contexto de la Operación Cóndor, debiera haber una mayor coordinación también entre los países, ¿verdad? Es un tema que tenemos pendiente, pero que tenemos conciencia que hay que trabajar. ¿De qué manera podría hacerse? Es parte del programa de la presidenta Bachelet agilizar todos estos mecanismos de compartir información, porque no existe una base de datos común entre todas las víctimas de la Operación Cóndor. Las tareas y deudas pendientes de nuestro país en esta materia son más profundas, según la doctora Paz Rojas, que ha atendido a cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué hemos explorado en Chile tampoco el tema de las mujeres detenidas desaparecidas, torturadas también, y la posibilidad de que hayan nacido, por ejemplo, hijos? Es que yo me pregunto si han habido conversaciones de derechos humanos a nivel masivo en este país. Es decir, yo, primera vez que me hacen una entrevista de este tipo en la televisión, digamos, ¿me entiendes? Pero aquí el tema de derechos humanos, si no es por los 40 años, no sale a la superficie. Está recién empezando a salir a la superficie. Hay increíbles crímenes que no han sido investigados. ¡Nada impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡Nada impunidad! No hay certeza en las historias de posibles hijos robados durante la dictadura chilena, pero la pregunta merece plantearse. Las historias, las dudas están ahí. Nunca es tarde para que alguien quiebre el silencio y entregue una verdad, alegre o dolorosa, pero siempre necesaria, como aquella que Susana, como tantos otros, sueña con encontrar. ¿Y si estuviera viva? Yo le pediría perdón. No fue mi culpa. Yo creo que ella está viva. Yo siento que ella no se murió. A medida que se conocen nuevos antecedentes sobre la aplicación de torturas por parte de la CIA, crece el escándalo en Estados Unidos. En Chile, el proceso de reconocimiento de las aberrantes torturas utilizadas durante la dictadura militar ha sido largo, doloroso y no termina. Hoy sabemos que hubo prisioneras que tuvieron hijos de sus torturadores. Hay también dudas sobre eventuales adopciones irregulares de niños nacidos en cautiverio o fuera de él. Y la DINA pudo haber intervenido diciéndoles a las familias que los infantes habían muerto. Los casos que hemos mostrado esta noche prueban que hubo recursos y logística para este tipo de inhumanas acciones. No hay evidencia sobre la ocurrencia de apropiaciones de niños, como sí las hubo en Argentina, pero la justicia en Chile no ha dicho su última palabra. El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior tiene la posibilidad de abordar estas denuncias. Si usted conoce antecedentes sobre historias con estas connotaciones, o si fue adoptado o adoptada y tiene entre 35 y 40 años y sospechas sobre su origen o dudas sobre su adopción, acuda a ese programa. Esto fue Informe Especial. Buenas noches.